Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a este nuevo tutorial en el que os mostraré cómo crear un archivo ISO de instalación de Windows, en este caso de Windows 10, personalizado y desatendido, es decir, de instalación automatizada sin tener que seleccionar ninguna opción. Aunque el programa que vamos a usar sirve también para Windows 8 y 7, en el caso del 7 recomiendo usar la herramienta RT7 Lite, que tiene más opciones de personalización. Para esta tarea necesitaremos descargar de su página oficial la herramienta NT Lite. Aquí descargáis la última versión estable que corresponda a la arquitectura de vuestro PC, 64 bits o 32 bits. La versión gratuita de la herramienta está limitada a ciertas acciones y características. De querer la versión completa podéis conseguirla en la pestaña BUI. Aunque estas limitaciones no impiden hacer cosas como eliminar algunos componentes, añadir archivos o configurar la instalación desatendida. Hecho esto, lo instalamos como con cualquier otro programa para Windows. Lo ejecutamos como administrador y la primera vez nos aparecerá una ventana como esta para ingresar las licencias, en el caso de que hayamos obtenido la versión de pago. Si no, aquí elegimos gratuito y damos a aceptar. Una vez abierto apareceremos en la pestaña Imagen. Aquí podemos hacer dos cosas para empezar. Usar el Windows que tengamos instalado en el PC. Desplegamos en la lista del triángulo donde dice C Windows, damos con el botón derecho del ratón a la línea que aparece y a cargar. O usar una imagen ISO que tengamos descargada, para lo que tenemos que descomprimir el contenido del archivo ISO de Windows en una carpeta. Una vez descomprimido, damos a añadir en la parte superior izquierda y seleccionamos la opción de carpeta imagen. Se abrirá el explorador de archivos, navegamos hasta el interior de la carpeta donde descomprimimos la imagen ISO a utilizar y damos a seleccionar carpeta. Si el ISO contiene más de una versión de Windows, os aparecerán en varias líneas. Seleccionamos con el botón derecho del ratón el que queramos de las líneas que aparecen debajo de sistemas operativos, los que más tamaño tienen, y damos a cargar. Nos pregunta si queremos convertir la imagen a WIM. Le damos a aceptar y comenzará a convertir y a cargar todos los archivos que contenía el ISO de instalación. Yo voy a usar el sistema de creación por ISO que, aunque tarda bastante más, es la mejor opción para modificar una instalación limpia de Windows. O si por ejemplo no es el Windows que tenemos instalado el que queremos modificar. Una vez cargada la versión elegida aparecerá con un círculo verde y tendremos disponible el menú de la parte izquierda de la ventana. En este menú podemos eliminar, configurar, integrar archivos y automatizar nuestra instalación de Windows. En el panel de la parte derecha aparecen los guardados automáticos de las últimas sesiones. Yo tengo una que borro para hacer todo el proceso desde cero. Como trae muchas opciones y el instalador ofrece muchos archivos y servicios, os explicaré un poco por encima algunas de estas opciones, aunque al ser versión gratuita muchas de ellas no estarán disponibles. Eliminar componentes. Aquí podemos eliminar algunas cosas que trae la ISO de instalación. Al abrir la sección nos aparecerá un cuadro de diálogo con algunos consejos útiles y advertencias. Como advierte, hay que tener cuidado con lo que eliminamos aquí, porque puede dar lugar a posteriores errores. Controladores. Como podéis ver, todos, excepto dos de ellos, están en gris y solo podemos eliminar los que están en negro.
Esto ocurre debido a la limitación de la versión free y que no ocurre con las de pago. Aún así os recomiendo no quitar nada de aquí porque aunque incluyáis más adelante vuestros propios drivers, puede dar algún error y es mejor contar con los de Microsoft por si acaso. Si aún así queréis quitar alguno, basta con destildarlo. Localización. Esta subsección incluye teclados, fuentes, idiomas, etc., aunque solo podemos interactuar con idiomas. Aquí recomiendo dejar solo el idioma que vayáis a usar en el sistema operativo una vez instalado, y así ahorrar espacio en el archivo ISO resultante. Multimedia. Aquí tenemos pequeñas aplicaciones, plugins y codes dedicados a varias tareas que tienen que ver con el tema audiovisuales. Aunque podéis quitar todo lo que nos permite eliminar sin que afecte realmente a la estabilidad de Windows, sí que afectan a vídeos, juegos y audio. Os recomiendo que os informéis siempre que vayáis a quitar, activar, desactivar o añadir algo si no estáis totalmente seguros de lo que hace o cuál es su impacto sobre el sistema operativo. Red. En esta podemos quitar servicios que afectan a la conexión a Internet, red local o aplicaciones que dependen de una conexión para funcionar. De las que podemos eliminar, podéis quitar todas sin que afecte al sistema operativo, pero algunas como carpetas de trabajo, cliente, escritorio remoto o servicios simples TCP/IP pueden ser necesarios en algún momento al compartir carpetas, por ejemplo, y recomiendo no quitarlas. En remoto y privacidad, un tanto de lo mismo. En este caso referido a la asistencia remota que tiene Windows con Microsoft y la privacidad del sistema. Es recomendable informarse previamente de qué hace cada cosa y decidir qué eliminar. Por ejemplo, cosas como la asistencia remota, el conector multipunto, el servidor de escritorio remoto si no tenemos pensado usarlo y unirse a Workplace, podemos quitarlas sin miedo. Sistema. Aquí tenemos la lista de componentes del sistema Windows y es donde realmente la podemos liar si nos dedicamos a eliminar sin saber lo que estamos haciendo. Lo mejor es, si no sabéis lo que es cada cosa y no queréis enredaros a buscar qué son o qué pasa si los quitas, que no toquéis nada en esta sección. Soporte hardware. Para quitar archivos de soporte del hardware para el que Windows tiene servicios y en la que tenemos pocas opciones para desmarcar, pero que podemos eliminar tranquilamente si no tenemos pensado usar ninguna de las opciones de hardware que presenta. Y Windows Apps, que son las aplicaciones de sistema que incluye el ISO de instalación, como OneDrive o el lector de PDF. En esta sección podemos eliminar en aplicaciones de sistema las que incluye con el sistema operativo y en apps las que acompañan pero que no son para nada necesarias. También podéis eliminar la experiencia de webcam si no tenéis pensado usar este tipo de periférico. En todas las secciones incluidas en eliminar componentes hay algunos de ellos que pueden desestabilizar o provocar errores o incompatibilidades en la ISO o en la posterior instalación. Es muy recomendable leer lo que pone en las columnas de notas e info extra para saber un poco más de qué va cada cosa. Y si aún no lo tenéis del todo claro, buscar en internet más información sobre lo que hace o qué puede pasar si no está. Configurar características. En esta subsección tenemos una lista de características que incluye la instalación, en este caso no para eliminar, sino para activar o desactivar. Tildándola activaríamos la característica y destildando la desactivamos, para que una vez instalado el sistema operativo no nos aparezcan activadas o aparezcan activadas. Leemos lo que nos pone en descripción y decidimos qué queremos tener activo y qué no. Por ejemplo, el Hyper-V necesario para las máquinas virtuales, es decir, para simular sistemas operativos, que es el sistema que recomiendo para probar los ISOs que vayáis creando, por cierto. Podemos desactivar el Internet Explorer si no lo vamos a utilizar, igual que el Media Features, Microsoft Print to PDF, etc., pero siempre informándonos de lo que hace.
Configurar servicios. Aquí podemos preconfigurar los servicios básicos de Windows para que al estar en el sistema operativo ya instalado tengan el mismo estado que aquí le pongamos. Damos en cada uno de los que queramos modificar y desplegamos el menú en la flecha del final de la línea. Aquí podemos configurar cada servicio como de inicio, de sistema, automático, manual o desactivarlo. Al seleccionarlo nos aparecerá una ventana en la parte inferior dándonos una breve descripción del servicio. Lo mismo, si no sabéis lo que es o qué pasa si lo quitamos, lo mejor es no tocarlo. Configurar máquina local. Esto es para la preconfiguración de ajustes referidos al Windows en sí mismo, para que aparezcan con el ajuste que pongamos en el sistema ya instalado. De igual forma recomiendo que dejéis como está lo que no sepáis lo que es, aunque podéis configurar lo que queráis haciendo clic en la flecha del final de cada línea y escogiendo una opción. Configurar a usuarios, en la que podemos configurar algunos ajustes que se aplican a todos los usuarios referentes a la compatibilidad, el escritorio, el explorador de archivos y la privacidad. En compatibilidad podemos decidir si activar o no el solucionador de problemas de compatibilidad y sus ajustes manuales que nos permiten ejecutar aplicaciones simuladas para otras versiones de Windows. En escritorio, decidir qué queremos que haya en él o no. Explorador, con opciones para que estén activadas o desactivadas, como el autoplay, que muestra automáticamente opciones a realizar en el explorador al insertar, por ejemplo, un pendrive. O la de ver, mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos, y ver mostrar extensiones de tipos de archivos conocidos, que yo personalmente siempre activo en el explorador al entrar por primera vez en Windows. Y privacidad, que contiene permisos para aplicaciones como las aplicaciones sugeridas y otras sugerencias que recomiendo desactivar. Y los navegadores de internet por defecto, Cortana y Edge. Integrar actualizaciones. Aquí nos divide la ventana en dos paneles. El primero para adjuntar las actualizaciones que queramos, muy útil para tener nuestra ISO al día, y en el segundo una lista con las actualizaciones que ya hay dentro del ISO y que no podemos modificar. En el icono añadir de la parte superior izquierda podemos añadir paquetes concretos de actualizaciones o carpetas que contengan varias de ellas. Para no tener que andar buscando estas actualizaciones en el equipo, os recomiendo descargar la última que haya para la versión de Windows que vayáis a utilizar en la página del catálogo de Microsoft Update. Ponéis en el cuadro de búsqueda la versión sobre la que queráis descargar actualizaciones y descargáis la última que haya. Una vez descargada la seleccionamos en añadir archivos de paquete y comenzará la carga de los archivos que tiene. Si al terminar nos aparece el nombre del paquete en rojo, significa que tiene un conflicto o que depende de otro paquete que no está presente. Lo seleccionamos y damos en analizar. Como podéis ver, dice que falta un requisito previo y es la integración de un paquete del que depende la actualización, en este caso el KB317-3427. Para solucionarlo solo tenemos que descargar este paquete poniéndolo en el cuadro de búsqueda del catálogo de Microsoft Update y añadirlo a la lista de actualizaciones a integrar. Integrar controladores. En esta subsección también tenemos dos paneles, uno para añadir controladores y otro donde nos muestra una lista del hardware de nuestro equipo con una columna de estado en la que nos informa de qué drivers están presentes en la ISO, drivers de Microsoft y cuáles no. Los archivos de los controladores han de estar en formato INF para que los acepte. Como al descargar drivers la mayoría vienen en exe, MSI u otro tipo de archivo comprimido, os voy a mostrar un truquillo para hacer backup de todos los drivers del equipo en formato INF. Primero creamos una carpeta para que copie en ella los archivos, la llamáis drivers por ejemplo. Acto seguido ejecutáis como administrador la aplicación Windows PowerShell. Escribís el comando export-windows driver espacio-online espacio-destination espacio y seguido de la ruta exacta de la carpeta que creamos para almacenarlo.
Así Windows empezará a hacer copia de seguridad de todos los drivers que tenéis instalados en formato INF. Una vez terminado podemos ver estos archivos en la carpeta ordenados por subcarpetas según el controlador. Ahora en el botón añadir de la parte superior izquierda podemos añadir la carpeta entera con todos los controladores o de uno en uno los que queramos incluir. Integrar registro. Al entrar podemos ver otros dos paneles, uno para integrar y otro que nos muestra la configuración típica de las claves de registro. Aunque esto realmente no es necesario, ya que Windows vuelve a crear los registros al ir instalándose programas y configurando el sistema operativo, podéis añadir el registro de vuestro PC en formato reg. Para esto damos a añadir, para que se abra el explorador de archivos. En él nos dirigimos a la carpeta Windows localizada en el disco duro principal, donde esté instalado el Windows, Y aquí escribimos en el cajón de buscar en Windows lo siguiente: *.reg. Con esto el explorador buscará todas las claves de registro con formato .reg. Seleccionamos todos los que queramos añadir y damos a abrir. Si incluís archivos de registro que ya están presentes en la ISO que utilicéis, os aparecerá un mensaje como este de errores y advertencias, avisándoos de que ya está en la ISO. Damos a aceptar y listo. En cualquiera de estas tres secciones de integrar podemos desde la barra de herramientas seleccionar todos los elementos del primer panel, eliminarlos o eliminar uno por uno seleccionándolos. Automatizar desatendido. Aquí es donde se cuece toda la pasta, donde tenemos que seleccionar las opciones que nos aparecen habitualmente durante la instalación de Windows y poner los datos necesarios para que estas opciones no nos aparezcan. Para empezar a configurar todo esto, primero seleccionamos la casilla de activar. Ahora ya podemos empezar con la configuración. En algunas líneas tenemos la flecha al final para elegir opción, normalmente true, que afirma lo escrito en la línea, o false, que lo niega, es decir, configura lo contrario de lo que haya en esa línea. Por ejemplo, en la primera línea, para que borre los dispositivos no presentes, damos a false. En idioma de Windows, seleccionamos en sus 4 opciones el idioma que vayamos a usar. En zona horaria elegimos la de nuestra zona, evidentemente. En OEM podéis seleccionar lo que queráis en ayuda personalizada, que no es necesaria, y rellenar el resto de secciones con la información que os dé la gana, aunque se puede dejar perfectamente vacío, que no pasa nada. En experiencia fuera de la caja recomiendo poner True en todo menos en la cuenta local, que es lo único que nos pedirá rellenar al instalar el ISO, y que es bueno configurar en un principio, nombre de usuario y contraseña correspondiente. En ubicación de red poned inicio, que es lo mismo que red privada, o trabajo o público si estáis en una red pública. En proteger su PC ponemos instalar solo actualizaciones o recomendado. En omitir activación automática seleccionamos True, a menos que vayáis a incluir un serial original de Windows en el ISO, en cuyo caso ponéis False. En las 4 categorías dentro de Opciones Shell podéis completar con la información de vuestra preferencia. Si no estáis seguros de cuál es la clave de activación de vuestro Windows, dejáis sin rellenar esa opción. En la 5, que incluye la sección Windows PE opciones de instalación, volvemos a seleccionar el idioma que vayamos a usar, en este caso durante la instalación de Windows. En enviar informe a Microsoft os recomiendo False, que ya saben demasiado y como es una versión de Windows modificada tampoco nos es necesaria.
Recomiendo True en activar actualización dinámica y en sistema operativo compacto False, para que tarde menos la instalación. Omitir la página EULA, la ventana para aceptar el contrato de licencia, ponemos True para que no nos aparezca. Y en clave del producto de instalación ponemos la clave de nuestro Windows si la tenemos. Y si el ISO que vamos a hacer va a ser para únicamente nuestro PC, si no, recomiendo dejar este cajón vacío. Automatizar post-instalación. En esta podemos incluir archivos de instalación de programas y aplicaciones en una amplia gama de formatos, exe, MSI, bin, etc. Podemos integrarlos al final de la instalación de Windows en Añadir, donde tenemos varias opciones. Añadir archivos, donde seleccionamos archivos de instalación de programas y o aplicaciones. Eso sí, teniendo en cuenta que muchos de esos programas y aplicaciones no se instalan correctamente si no es desde dentro de Windows ya instalado. Así que es cuestión de probar. Añadir comando, con el que podemos enviar un comando a la ventana de comandos durante la instalación. Y añadir plantilla para desactivar la entrada en hibernación del equipo y la caducidad de la contraseña de usuario. Seleccionando cualquier elemento de la cola de ejecución podemos subir o bajar el puesto que ocupa en el orden en el que se ejecutan, también eliminarlo de la lista y seleccionar todos los elementos. Llegado a este punto ya tendríamos todo configurado y preparado para crear el ISO que acabamos de montar. Como al iniciar dicha creación no es posible volver a la página de los ajustes, es recomendable repasar las opciones que hemos añadido o quitado para asegurar una correcta configuración sin conflictos. Final Aplicar. Ahora en la sección Aplicar tenemos dos paneles, el primero para configurar la creación final de la imagen y otro donde nos da un resumen de los ajustes aplicados. Todo lo eliminado, lo añadido, etc. En el panel del resumen nos fijamos siempre en la primera línea donde dice Notas. Aquí nos informa de conflictos, ausencias, ajustes incorrectos o cualquier problema que pueda darnos la configuración que vamos a aplicar a la ISO final. En seleccionar tareas de imagen podemos seleccionar el modo de guardado, que recomiendo la que viene seleccionada, eliminar ediciones no esenciales para eliminar las versiones que no utilicemos dentro del ISO y en la que recomiendo seleccionar la que nos deje eliminar para ahorrar tamaño. Formato de imagen, que recomiendo estándar editable WIM por si queremos seguir trabajando sobre el ISO que creemos. Cola de proceso de imagen, en la que tenemos el orden de actuación del programa con respecto a los cambios realizados por secciones y en el que podemos seleccionar aplicar los mismos cambios a otras ediciones o versiones de Windows que llevase el ISO original, en el caso de querer incluirlas. Opciones, que da dos concretamente: no realizar copia, log y predefinido, que son dos archivos que crea el programa en la carpeta del ISO que descomprimimos al principio y que hace las veces de marcador para que podamos seguir la configuración por donde la dejamos. Es el equivalente a descomprimir y cargar la imagen que obtengamos como resultado de la creación del ISO modificado. Crear ISO, que es lo que realmente queremos y que debemos marcar para que nos lo cree. Al seleccionarlo nos aparecerá el explorador de archivos para que elijamos el nombre y ubicación que tendrá dicho ISO. Al darle a guardar nos aparece otra ventana preguntando por la etiqueta del instalador. Tanto en etiqueta como en nombre del ISO y su ubicación podéis poner lo que queráis. Una vez hecho todo esto, ya podemos darle al botón verde de la parte superior llamado Procesos, para que comience a compilar la imagen ISO con la configuración que le hemos puesto. En la siguiente pregunta si queremos aplicar los cambios, le decimos que sí. Si no hay errores ni conflictos, el programa comenzará a crear la versión del instalador de Windows modificado. Podemos ver en la columna de la parte derecha de la ventana el progreso de la creación del ISO. La duración del proceso de compilación puede variar dependiendo de la potencia del PC que uséis y de la cantidad de archivos incluidos o eliminados. En las pruebas que he realizado me suele tardar entre 20 y 30 minutos en terminar.
podemos ver en la sección guardar cambios en la imagen la cantidad de datos en megabytes que hemos eliminado del ISO. Al terminar podemos ver en la carpeta donde extrajisteis el ISO original 3 archivos que nos crea NTLite: el log con toda la actividad de la herramienta, el de la sesión que lleva una copia de la configuración aplicada al ISO modificado y el AutoAttendant que lleva todos los datos que introducimos en la sección de automatizar desatendido. Si los dejamos en la misma carpeta, al volver a trabajar con ella podremos seguir configurando el instalador por donde lo dejamos. Además, como podéis comprobar, el ISO modificado ha reducido su tamaño con respecto al original. De hecho, casi se podría grabar en un DVD normal para, por ejemplo, equipos que no soportan la instalación del sistema operativo por USB. Recomiendo probar siempre los ISO modificados que hagáis antes en una máquina virtual que en un PC, para comprobar que no hay problemas con la instalación y todo funciona. De hecho, yo tengo una máquina virtual en VirtualBox específicamente creada para estos menesteres, para probar los ISOs que voy creando hasta dar con uno que quede realmente fino. Además, os dejo en la descripción del vídeo un ISO de instalación de Windows 10 Pro de 64 bits modificado por mí, a modo de demo. Es bastante reducido pero sin quitar cosas importantes, con los drivers originales de Windows, en español, con actualizaciones y 2 aplicaciones. También he dejado en la sección de desatendido la ventana para crear usuario y contraseña. Lo podéis usar como guía para instalar en máquina virtual, para hacer pruebas, como ISO de partida para seguir modificándolo, lo que queráis. Yo ahí lo dejo y vosotros hacéis con él lo que queráis. Tenía pensado hacer la instalación del ISO en la máquina virtual de pruebas para que vierais que efectivamente funciona y queda todo correcto, pero es un proceso demasiado largo, que ya bastante extenso me ha salido esto al final. Y además tenéis el ISO en los links para probarlo vosotros mismos. Así que eso es todo por hoy. Si tenéis dudas, comentad. Si os gustó u os resultó interesante, dejad like. Y no olvidéis suscribiros para que Google os chive cuando subo vídeo nuevo. ¡Hasta más ver, mi gente!